Dios te bendiga, iglesia, Dios te bendiga, hermano, que estás ahí del otro lado. Acá te habla Sebastián. Es un privilegio para mí poder compartirte en este día una palabra de bendición, palabra de ánimo para tu vida. Me honra grandemente el poder tener esta oportunidad de compartir algo que primeramente fue de bendición y lo es para mi vida y que ahora lo pueda hacer para la tuya. Amén. Te invito a que si tenés ahí al lado a mano una Biblia, si tenés la oportunidad de tener la Biblia, o quizás tenés el celular y tenés la Biblia en el celular, tenés la aplicación, que podamos buscar juntos una historia que, como te decía, fue de mucha bendición y lo sigue siendo porque es una palabra que me habló quizás en tiempos de dificultad, en tiempos de tiempos no buenos en lo que fue mi vida, en situaciones que quizás no fueron buenas. Y esta es una palabra que Dios trajo en ese momento para mí, para mi corazón. Y me gustaría compartírtela a vos en este momento. Te invito a que podamos buscar juntos el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Y como el tiempo es corto, lo voy a empezar a leer, ¿sí? Quizás todavía no lo encontraste, pero después con un poquito más de tiempo lo puedas hacer, lo puedas buscar. Marcos capítulo 4, versículo 35 dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Esta, como te decía, es una palabra para mi vida que aún hoy en este tiempo es de gran bendición. Podemos ver acá, como relata ahí la Biblia, ¿no? Jesús estando con sus discípulos en el mar de Galilea. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, versículo 23, la Biblia nos relata la misma historia, pero quizás un poquito podemos saber el trasfondo o podemos saber el contexto, ¿sí? de ese día, de esa situación. La Biblia nos habla en Mateo del capítulo 8 para atrás, comenzando el capítulo 8, que Jesús y sus discípulos ese día habían estado haciendo milagros, habían estado rodeados de una gran multitud, habían estado sanando enfermos. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Inclusive en el libro de Marcos nos habla de que Jesús estaba enseñando a través de parábolas, como él solía hacer. Y podemos ver que había sido un día, desde comienzo a fin, un día cargado de actividades para ellos. Había sido un día donde Jesús había enseñado, había sanado, había hecho milagros de todo tipo. Y llegando la hora, podemos ver que Jesús, como el Jesús de carne y hueso de ese momento, como el Jesús humano, estaba cansado. Entonces se acuesta a dormir. Dice que subiendo a la barca y en el medio de ahí del mar de Galilea, Jesús se acuesta a dormir. Podemos ver acá, bueno, como habíamos leído que nos relata, dice que se empezó a levantar una gran tormenta. Se empezó a levantar dice que ya la barca se empezó a salir de control. Imagínense esa situación, estando en una barca, ¿sí? Que en un momento empieza a soplar el viento, el agua se empieza a mover y se empieza a salir de control la situación. También podemos ver que al menos 4 de los discípulos que estaban ahí en ese momento con Jesús, 4 de ellos eran pescadores, sabíamos que eran pescadores.
Entonces sabemos que al menos 4 de ellos eran pescadores, eran personas que estaban habituadas a estar en el mar, eran personas que ya conocían el mar de Galilea, eran personas que ese lugar era su lugar cotidiano, era el lugar donde quizás se sentían más cómodos o se sentían más seguros. Quizás para ellos, para estos discípulos que tenían como profesión el ser pescadores, este mar de Galilea, desde muy chicos, era el lugar donde ellos se sentían confiados y se sentían seguros por sí mismos. Entonces podemos ver que en esta situación, el lugar donde ellos quizás se sentían más seguros, el lugar donde uno dice, bueno, acá estoy en mi salsa, como decimos, no sé si acá lo dirán, pero en Argentina decimos acá estoy en mi salsa, quiere decir que acá estoy donde me siento cómodo, donde la tengo clara, donde sé controlar la situación de la mejor manera. Este es mi lugar. Quizás esos discípulos estaban en esa situación, diciendo, este es mi lugar, este es el lugar donde me siento cómodo y donde yo tengo todo bajo control. Pero ¿qué pasó? No pasó mucho tiempo como para que ellos se den cuenta de que no hay lugar o no había lugar donde ellos quizás la tengan más clara o donde quizás estaban acostumbrados a moverse diariamente ahí, pero aún en ese lugar dice que se levantó una tormenta y una gran tempestad que temieron por su vida. En otras, yo ahora estoy leyendo la Reina Valera, pero hay otras versiones, podemos leer en otras versiones de la Biblia, que dice que estos discípulos temieron por perder su vida. Dice que tenían temor de que quizás no iban a poder salir de esta situación. En medio de esto, dice que se acercan a Jesús. Imagínense que estos mismos discípulos, hacía unas horas atrás, lo habían visto a Jesús sanar enfermos, habían visto a Jesús hacer milagros, levantar muertos, a Jesús multiplicar la comida, a Jesús alimentar a más de 5.000 personas con tan poco. Estos eran los discípulos que sabían y conocían al Jesús de los milagros. Aún así se acercaron a Jesús en medio de la desesperación. Imagínense a Jesús durmiendo y le dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? Sabiendo que Jesús estaba en la barca, le reclaman a Jesús, lo llaman y le reclaman, Señor, ¿no ves que nos estamos hundiendo? ¿No ves que nos vamos a morir? ¿Cómo no haces nada? ¿Cómo estás durmiendo? Si nos vamos a morir, imagínense esa situación. Dice que Jesús automáticamente se levanta, manda a callar y a enmudecer a la tempestad y se hizo gran bonanza. ¿Pero qué les dice? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Podemos ver cómo Jesús en esta situación, él sabía, siendo el Jesús todopoderoso, ¿no? Sabemos que Jesús, omnipotente y omnipresente, sabía la situación por la que estaban pasando los discípulos. La situación que quizás muchas veces, y acá en esto es donde yo me identifico con esta palabra, situación en donde muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero sabemos que Jesús está en la barca, pero no sabemos quién está con nosotros. No sabemos quién es este Jesús. Sí, sabemos que es el Jesús de milagros, sabemos que es el Jesús que había sanado enfermos, sabíamos, pero aún así dudamos, aún así tuvimos poca fe. Y esto llevándolo a lo personal, muchas veces quizás en las dificultades, muchas veces cuando vemos que la barca se mueve, cuando nuestra barca, nuestro lugar de confort, cuando el lugar donde nosotros nos tenemos más seguros, el lugar donde nosotros tenemos plena seguridad de que nos podemos valer por nosotros mismos, cuando ese lugar se empieza a mover, cuando la tempestad golpea ese lugar, quizás esa barca donde te encontrás cómodo, donde te encontrás seguro, quizás esa barca donde mucho tiempo creíste que tenías el control y que vos podías manejar la situación, quizás es el trabajo, quizás es tu matrimonio, quizás es tu hogar, quizás esa barca donde creciste y como persona que la tiene clara, sabías que ese era tu lugar donde nada te podía afectar.
es donde viste que se te vio golpeado. Ese es el lugar donde quizás de un momento a otro, de un momento donde parecía que todo estaba tranquilo, ahí en ese momento la tempestad sucumbió, la tempestad golpeó a esa barca. Y quizás estabas ahí adentro. Y quizás sabiendo que Jesús está ahí, sabiendo que Jesús estaba con vos ahí, dudaste, tuviste temor de tu vida, tuviste temor de tu finanza, tuviste temor de la economía, de tu hogar, de tu familia, de tu matrimonio. En esta noche hay poco tiempo, me gustaría, es una palabra para desarrollarla muchísimo y sé que voy muy rápido y sé que quizás no puedo hablarte lo que me gustaría hablarte, pero me gustaría dejarte con esto. Aún en las situaciones donde nuestra barca parece hundirse, aún en las situaciones donde todo parece salirse de control, ahí está Jesús. En esa situación tenemos que saber y tener en cuenta que Jesús está con nosotros. Por más que parezca que la tempestad viene, que el viento la va a voltear, que el agua la va a tapar, tenemos que saber que Jesús está. Quizás sientas o quizás te parezca que Jesús está durmiendo, que Jesús está ahí pero no está haciendo nada. Pero yo quiero animarte y quiero animarte sobre todas las cosas de que tengas fe sobre todo en estas situaciones. De que tengas fe que Jesús está en la barca. Y si Jesús está en la barca, no importa lo que pueda venir, no importa la tempestad, no importa la tormenta, no importa lo que pueda tratar de desestabilizar tu barca. Jesús está ahí. Y quizás te parezca que Él está durmiendo, que Él no está. Pero Jesús está con vos. Tenés que saber que Él en medio de la adversidad, en medio de la tormenta está. Y que con una sola palabra Él puede hacer callar esa tempestad. Con una sola palabra Él puede decirle a la tormenta que se calle. Él puede decirle a tus problemas que se aparten. Él puede decirle a la escasez. Él puede decirle a la falta de trabajo. Él puede decirle a los problemas con tu familia, con tu matrimonio. Él puede en un segundo arreglar todo. Yo te invito en esta noche, en este día, a que puedas tener la plena seguridad, la plena certeza de que Jesús está en la barca. Jesús está ahí, no importa lo que pueda venir. Tenemos que saber que quizás, y esto tiene que ser de aprendizaje para nosotros, no hay lugar donde nosotros podamos valernos por nosotros mismos. También es una palabra que nos habla de la necesidad de tener una total dependencia de Jesús, de la presencia de Jesús. Porque si Jesús no está en nuestra barca, ahí perecemos. Si Jesús no está con nosotros en la barca, no somos nada. Entonces, te animo en esta noche. No sé por la adversidad que estás pasando, no sé por la dificultad que estás pasando. Yo te puedo hablar de una experiencia personal. Con mi familia hace poco que estamos en Uruguay, venimos de Argentina. Y quizás no sea el tiempo donde podamos decir que estamos bien, que estamos en plena seguridad de que está todo bien. No, estamos en una situación donde la falta de trabajo quizás está ahí todos los días y estamos luchando y estamos batallando contra eso todos los días con mi familia, con mi esposa, con mis hijas. Es una temporada donde nada es seguro para nosotros, donde no tenemos seguridad, no tenemos la estabilidad, no tenemos la plena certeza de que estamos bien, de que nos valemos por nosotros mismos. Es una temporada para nosotros donde sabemos que tenemos que tener plena y total dependencia de Jesús. Es el momento quizás donde la barca se está tambaleando, donde la tormenta nos está tambaleando, donde la tormenta nos está pegando fuerte. Pero nosotros como familia, nosotros como hijos de Dios, sabemos que Dios está en la barca. Sabemos que Jesús está en la barca. Y si Él está en la barca, no importa lo que pueda venir, vamos a salir victoriosos. Amén. Te invito a que puedas aferrarte a esta palabra, que puedas meditar en esta palabra y que sea de bendición para tu vida.